Mi nombre es Clarice Dalton y he pasado la mayor parte de mi vida adulta detrás de un estrado, escuchando mentiras desenredarse. Pensarías que ya sería inmune a la crueldad, pero nada te endurece tanto como el tipo que viene envuelto en un vestido de seda y la sonrisa de una hermana. La fiesta de compromiso fue grandiosa. Las copas de cristal tintinearon bajo las suaves lámparas de araña, y la música susurraba desde un cuarteto de cuerdas en la esquina. La familia de su prometido estaba por todas partes, dientes perfectos, postura perfecta, ignorancia perfecta. Y luego estaba yo, la hermana mayor, a quien nadie se molestó en presentar adecuadamente, a la que llamaban callada, como si eso fuera un insulto. Llegué puntual, vestida de negro discreto, tal como siempre hago en el tribunal, y mientras cruzaba el salón hacia la mesa de champagne, mi hermana me miró directamente a los ojos, inclinó la cabeza ligeramente y sonrió. No el tipo de sonrisa que da la bienvenida, el tipo que dice, no se supone que estés aquí. Se inclinó hacia sus amigas, susurró algo detrás de su mano, y todas se voltearon a mirarme, curiosas, divertidas, despectivas. No me inmute. He escuchado asesinos tratar de encantar a un jurado. He visto familias desmoronarse bajo el peso de una mala decisión, pero esa noche, parada bajo el suave resplandor de las lámparas de araña y el juicio, me di cuenta de algo más. Las peores traiciones no vienen de extraños, vienen de las personas que saben exactamente dónde apuntar. La gente a menudo asume que el silencio significa debilidad, que si no luchas, debes no tener la fuerza, pero la verdad es que algunos de nosotros aprendimos desde temprano que ser invisible era más seguro, más limpio, más fácil para sobrevivir. Crecer con Camille significó aprender a hacerme pequeña. Ella era la brillante, la encantadora, la que sabía cómo inclinar la cabeza de la manera correcta para conseguir lo que quería. Nuestros padres la mimaban como si estuviera hecha de porcelana y oro. Tu hermana tiene una manera especial con la gente, decían, usualmente después de que ella hubiera salido de problemas con una mentira rápida, un puchero perfecto. Mientras tanto, yo era la callada, la seria, la niña demasiado intensa que leía en las esquinas y corregía a los maestros. Para cuando llegamos a la preparatoria, Camille ya había decidido que yo era aburrida. Organizaba fiestas a las que no era invitada, le decía a la gente que era adoptada de la biblioteca y se burlaba de la forma en que me vestía en la mesa del comedor. Nuestros padres se reían junto con ella. Clarice simplemente no sabe cómo relajarse, se reiría mamá. Papá nunca levantaba la vista de su plato. Nadie me preguntó qué quería hacer. A nadie le importaba dónde iba después de la escuela mientras no causara problemas. Así que no lo hice. Estudié, desaparecí en libros de texto y jurisprudencia. Aprendí a desmantelar argumentos sin alzar la voz, mientras que Camille perseguía chicos de universidad y arruinaba su carrera en comunicaciones. Yo me gradué temprano y entré a la escuela de Derecho sin una sola felicitación de casa. Cuando llegó la carta de aceptación, Camille puso los ojos en blanco y dijo, entonces vas a ser una de esas mujeres de tribunal sin vida. No le respondí, no necesitaba hacerlo. Después de graduarme, me mudé al otro lado del estado, trabajé como auxiliar para un juez federal. Procesé casos de delitos de cuello blanco hasta que mi nombre comenzó a significar algo en la comunidad legal. Fui nombrada al estrado a los 38, la más joven en mi distrito en ese momento. El periódico escribió sobre eso. Mi nombre estaba en la primera página de la sección metropolitana, justo debajo de una foto mía parada frente al tribunal, toga en mano. Envié una copia a mis padres. Nadie llamó. El silencio de ellos no fue impactante. Para entonces, había aprendido la diferencia entre distancia y paz. No dolía como solía doler. Tenía mi tribunal, mis oficinas, mi vida. Usaba mi título como armadura y usaba mi voz para cortar a través de las tonterías de mentirosos y agravios menores. En el tribunal, la gente me escuchaba. En mi familia, aún era solo la hermana mayor. Solo vi a Camille unas pocas veces después de eso, bodas, cumpleaños, la ocasional fiesta navideña donde mamá nos rogaba que fingiéramos que aún éramos cercanas. Ella aparecía en lentejuelas y tacones, siempre con una nueva historia sobre lo agotante que era su vida social. Yo me sentaba al final de la mesa observándola actuar, preguntándome cómo alguien podía estar tan lleno de ruido y aún no decir nada que importara. No habíamos hablado en más de un año cuando recibí la invitación. Era un sobre blanco brillante con ribetes dorado rosa, perfumado, por supuesto, con algún aroma floral empalagoso. Adentro había una tarjeta que decía, acompáñanos para celebrar el compromiso de Camille Dalton y Jonathan Pies. No había mención de mí en la invitación, sin acompañante, ni siquiera una nota escrita a mano. Luego llegó el mensaje de texto, hola hermana, solo para que sepas, no sientes que tienes que venir si estás ocupada. La familia de Jonathan es un poco de alto perfil. Trata de no usar nada demasiado serio. OK.xxx, demasiado serio. Esa línea se quedó conmigo por días. Ella no tenía idea de lo seria que me había vuelto. ¿Cuántas vidas había cambiado? Con el golpe de un mazo. ¿Cuántos hombres en trajes de $1000 me habían llamado su señoría con voces temblorosas? Camille aún pensaba en mí como la niña en ropa de segunda mano, aferrándose a libros y formalidad. No me conocía, para nada. Pero esa era la cosa. Nunca preguntaron, así que compré un vestido. Simple, negro, elegante, no llamativo, solo bien cortado. Reservé un vuelo, renté un auto, rechacé la habitación de hotel que me ofreció, hice mis propios arreglos. Y entonces, por primera vez en una década, caminé de regreso a la guarida del león sin intención de encogerme. No iba por ella, ni siquiera iba por ellos. Iba por el silencio, el que me había cejido por años y el que finalmente estaba lista para romper. El lugar era una finca vidriosa en la cima de una colina con setos, podados y servicio de belay. El tipo de lugar que rentas no porque te guste, sino porque quieres que la gente sepa que puedes pagarlo. El nombre de Camille estaba impreso en dorado en el letrero de bienvenida, cejido por el de Jonathan en una fuente ligeramente más pequeña, lo que ya me decía todo lo que necesitaba saber sobre su dinámica. Llegué 5 minutos temprano, siempre. 5, nunca más. Observé desde el auto mientras los invitados llegaban goteando, abrazándose, riendo, ajustándose gemelos caros y vestidos que aún tenían arrugas de su empaque plástico. Camille siempre había estado obsesionada con parecer de clase alta, incluso si su cuenta bancaria decía lo contrario. Me imaginé que había tejido una narrativa
encantadora para la familia de Jonathan. Una donde ella era la socialite elegante y su hermana era demasiado rígida para ser relevante. Y entonces entré. No hubo anuncio, sin jadeo, solo una mirada de la anfitriona que me entregó una copa de champagne y dijo: bienvenida. Su voz era educada, distante, y pude decir que no tenía idea de quién era yo. Perfecto. Adentro, el lugar bullía de actividad. Personas en zapatos pulidos y sonrisas practicadas flotaban de esquina a esquina, rodeando a Camille como si fuera el sol. Me quedé cerca del fondo, bebiendo en silencio, observando lo fácil que era para todos caer en órbita alrededor de ella. Se veía hermosa, lo admito, pero la belleza y el carácter nunca han tenido mucho que ver entre sí. Divisé a nuestros padres al otro lado del salón. El cabello de mi padre estaba más gris, pero aún tenía esa misma expresión pasiva que usó durante la mayor parte de nuestras infancias, presente pero no involucrado. Mi madre, por otro lado, estaba radiante, usando un vestido demasiado joven para su edad y un collar que reconocí como un regalo que había enviado años atrás, uno que nunca había reconocido. Me vio, hizo una pausa y sonrió con una confusión, educada, como si fuera una conocida que no podía ubicar del todo. Luego se volteó de regreso hacia sus amigas. Ni una palabra, ni siquiera un saludo. Encontré un asiento cerca de una mesa en la esquina, parcialmente protegida por uno de los arreglos florales enormes. Era mejor así, no querían que fuera visible y ya no quería ser vista a través de sus ojos. Entonces Camille me encontró. Estaba en modo anfitriona completa, besos al aire, manos suaves, risa falsa. Cuando sus ojos se posaron en mí, algo detrás de ellos se tensó. Bueno, mira quién llegó, dijo, con voz goteando calidez aguada. No estaba segura de qué vendrías. No pensé que este tipo de escena fuera realmente lo tuyo. Usualmente no lo es, respondí, igualando su sonrisa con una mía, pero tenía tiempo. Ella gesticuló hacia mi vestido con una ceja alzada. Negro, elección audaz para una fiesta de compromiso. No me molesté en explicar que el negro era lo que usaba cuando quería que me tomaran en serio. Sabía mejor que ofrecer profundidad a personas que solo venían a rozar la superficie. Pensé que alguien necesitaba anclar la paleta, dije en su lugar. Ella parpadeó, claramente insegura de si estaba siendo sarcástica. Luego se inclinó y bajó la voz. Solo trata de no hacer las cosas incómodas. ¿Está bien? La familia de Jonathan es, ya sabes, son muy exigentes con las apariencias y hacen muchas preguntas. Mantuve su mirada. Entonces tal vez obtengan respuestas reales. Eso fue suficiente para hacerla reír fuerte teatralmente, antes de desecharlo, como si hubiera hecho una broma. Clásica Clarice, siempre tan intensa, su alejó revoloteando antes de que pudiera responder. Ya media risita con alguien en tacones demasiado altos para caminar. Exhalé lentamente y bebí. Ahí estaba otra. ¿Ves esa palabra? Intensa. Una vida entera de que me llamaran demasiado, cuando todo lo que traté de ser fue suficiente. Jonathan se me acercó más tarde, durante la cena. Estaba sola en la mesa picoteando un plato de pato ahumado que se había enfriado. Se veía como un político, alto, suave, cuidadoso. El tipo de hombre que da la mano con ambas palmas y probablemente practica empatía en el espejo. Clarice, ¿verdad?, preguntó. La hermana de Camille. Asentí. Esa soy yo. Sonrió, pero no llegó del todo a sus ojos. Ella no habla mucho de ti. No estaba seguro si ustedes dos eran cercanas. Incliné la cabeza. Somos hermanas. Sonrió, inseguro de qué hacer con eso. Ella dijo que haces algo en derecho. Encontré su mirada. Algo así. Hubo un destello de curiosidad detrás de sus ojos, pero se desvaneció. No preguntó nada más. Camille probablemente había llenado su cabeza con alguna versión diluida de mi vida. Tal vez paralegal, tal vez asistente de políticas. Cualquier cosa excepto la verdad, lo cual estaba bien. Algunas verdades son como veredictos, no las repartes. Antes de que termine el juicio, la cena dio paso a los discursos. Las amigas de Camille se levantaron una por una, riéndose entre brindis llenos de recuerdos de la infancia y cumplidos tan dulces que bordeaban el jarabe. Era el tipo de actuación que hacía que la gente se sintiera importante por asociación. Reír en los lugares correctos, beber con clase, sonreír para la cámara. Camille absorbía la atención como si fuera luz solar, su risa flotando por el salón con el pulimento de alguien acostumbrada a ser adorada. Me quedé sentada en el extremo del salón, parcialmente oscurecida por un centro de mesa de orquídeas blancas. No estaba ahí para ser vista. Lo hicieron fácil. Durante toda la noche me había convertido en un accesorio, alguien que la gente pasaba sin registrar. Una mujer soltera de negro al borde de una fiesta destinada a copas de champagne emparejadas y sesiones de fotos en colores pastel. Algunas personas sonrieron educadamente. Nadie preguntó quién era, ni siquiera los parientes de Jonathan. A pesar de que Camille presentó a la mitad del salón con historias exageradas sobre lo conectada que estaba con esta persona o aquel primo. En un momento escuché a alguien preguntarle a Jonathan si Camille tenía hermanos. Se encogió de hombros. Sí, dijo, bebiendo su copa, pero no son cercanas. Ni siquiera me inmute. Esa era su historia. Siempre lo había sido. Yo era la distante, fría, severa, demasiado seria. No importaba que Camille no hubiera devuelto una llamada de cumpleaños en 5 años, o que había volado al otro lado del estado para la cirugía de mamá y me pidieron que esperara fuera del cuarto de recuperación para que Camille tuviera espacio, que lo contaran como quisieran. Había vivido lo suficiente para saber la diferencia entre verdad y narrativa. Y entonces Camille se levantó, tocó su copa con su tenedor, todos los ojos girando hacia ella. El reflector de la lámpara de araña brilló en su vestido de lentejuelas como una bengala de advertencia. Tomó el centro del escenario como si hubiera sido construido para ella. Solo quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, dijo, radiante. Verdaderamente, me siento muy afortunada. La multitud le sonrió de vuelta. Algunos ya tenían sus teléfonos alzados, capturando lo que asumían sería otro discurso encantador. Sé que esto puede ser un shock, continuó, riéndose, pero no siempre fui tan organizada. Risas suaves. Jonathan sonrió, recostándose en su silla, orgulloso. De hecho, continuó Camille, creciendo, yo era la rebelde. Mi hermana, Clarice, era lo opuesto. Ella era, digamos, muy estricta, muy apegada a las reglas. Hubo una pausa. El tipo que la gente confunde con humildad antes de que aterrice un chiste. Una vez presentó una queja formal porque tomé prestado su suéter sin preguntar. Tenía 13 años. La risa estalló. Me quedé quieta, mi expresión ilegible. Siempre
Siempre ha sido así, dijo Camille, agitando su mano despectivamente, crítica, rígida. Honestamente, solo estoy agradecida de que haya aparecido esta noche. No es muy fanática de las reuniones familiares o, ya sabes, sonreír. Me miró directamente, mantuvo la mirada lo suficiente para chistrar, luego guiñó. Mi tenedor descansaba ligeramente junto a mi plato principal intacto. Jonathan la empujó suavemente. Sé amable, dijo con una sonrisa. Luego se volteó hacia mí, sonriendo como si fuera parte de una broma interna inofensiva. Pero en serio, agregó, tenemos suerte de que haya hecho tiempo. Quiero decir, que Camille dijo que trabajas en, ¿qué era? Registros del condado. Incliné la cabeza ligeramente, sin hablar. O tal vez administración, agregó. De cualquier manera, suena como papeleo importante. Ahí estaba. El insulto ni siquiera era cruel. Era peor. Era condescendientemente pequeño. Un borrador dicho tan casualmente que ni siquiera picó. Solo aclaró. Camille se veía complacida. Su sonrisa se estiró como la de un gato, deleitándose, en la suposición de que yo, como siempre, me lo tragaría en silencio. Limpié el borde de mi copa y encontré la mirada de Jonathan. Perdón, dije calmadamente. ¿Dónde escuchaste eso? Parpadeó. Camille dijo algo sobre que trabajas en gobierno. Trabajo de oficina. No respondí de inmediato. Dejé que el momento se extendiera. Dejé que la presión se construyera donde solía estar su confianza. No, dije, eso no es correcto. Camille se rió nerviosamente. Oh, vamos, no seas tan dramática. Tienes razón, dije, aún mirando a Jonathan. No trabajo en administración de oficina. Otra pausa, más larga esta vez. Soy jueza, dije. El silencio fue inmediato, espeso, como si el salón hubiera inhalado y no supiera cómo exhalar. Desde una mesa a la izquierda, una voz se abrió. Paso de espera. Jueza Dalton, las cabezas se voltearon. Alguien jadeó. Una mujer más cerca del escenario entrecerró los ojos. Del caso de decisión más justa, susurró. Lo escuché. También Camille. Jonathan me miró como si estuviera viendo algo bajo la superficie de una pintura. Algo que no se había dado cuenta de que estaba ahí. ¿Eres jueza? Preguntó. Pero esta vez no había sonrisa. Sin encanto. Asentí una vez. Tribunal Superior. Distrito 11. Su mano se deslizó de la espalda de Camille. Pero Camille dijo que nunca llegaste muy lejos. ¿Qué eras? No esperé el resto. La mujer de verde cerca del bar habló otra vez, más fuerte ahora. Ella manejó el caso Eastman. Esa sentencia obtuvo cobertura nacional. Más murmullos. Los teléfonos se deslizaron fuera de los bolsillos. Las búsquedas de Google se lanzaron debajo de manteles de lino. Un hombre se ajustó la corbata. Una mujer se veía avergonzada al darse cuenta de que había estado riendo solo momentos antes. Y Camille, su cara cambió, ya no confiada, no enojada, solo acorralada. No sabía que todavía estaba haciendo eso, murmuró. Pensé que lo había dejado. Me levanté entonces, no abruptamente, lentamente, con propósito. Doblé mi servilleta y la puse suavemente en mi plato. Cada movimiento llevaba peso ahora, no porque lo forzara, sino porque el peso siempre había estado ahí, solo que nunca lo habían visto. Encontré los ojos de Jonathan una última vez. Cuando la gente no hace preguntas, dije suavemente, no deberían sorprenderse por las respuestas. Camille abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a nuestros padres, que se veían igual de aturdidos. Los labios de mi madre estaban ligeramente abiertos. Mi padre se había puesto pálido. Caminé pasándolos a todos, pasando los susurros, impactados y las miradas de lado y las fachadas derritiéndose. No necesitaba drama ni teatralidad, solo gravedad silenciosa. No necesitaba explicarme. El veredicto ya había sido entregado. No me quedé para el postre. No había nada más que decir, nada más dulce que el silencio que dejé atrás. Afuera, la noche se sentía más fresca, más limpia, el tipo de silencio que no demanda atención, solo existe. Firme y real, caminé a mi auto sin voltear atrás, sin aplausos, sin despedida, solo el sonido de grava y libertad. Mi teléfono vibró una vez, luego otra vez. Una llamada perdida de mi madre. 2 mensajes de Camille. Deberías habérmelo dicho. ¿Por qué me avergonzarías así? Como si los hechos fueran armas. Como si decir la verdad cuando te preguntan fuera un ataque. No respondí. No habían preguntado quién era por años. Habían asumido, proyectado. Me redujeron a la versión que los hacía sentir más grandes. Y cuando salió la verdad, no. Sintieron remordimiento. Se sintieron expuestos. No estaba enojada. Ya no. Hubo un tiempo en que habría dado cualquier cosa por ser reconocida, por ser invitada a su orgullo. Pero en algún punto del camino, dejé de necesitar eso. Lo que construí no requería su bendición. Había ganado cada centímetro de mi vida. Sin atajos, sin aplausos y sin un apellido familiar jalando hilos. Solo trabajo. Trabajo silencioso, consistente, sin glamour. El tipo que tiene peso en salones a los que nunca entraron. Adentro, me imaginé el bullicio. Camille reescribiendo historias. Jonathan dándose cuenta de que su arrogancia tenía límites. Mis padres sentados en silencio, inseguros de cómo procesar a la hija que nunca se molestaron en entender, pero ya no necesitaba su comprensión. No habían fallado en verme porque era invisible. Fallaron porque nunca miraron. Ahora lo harían. Y aunque nunca dijeran una palabra sobre eso, nunca admitieran que estaban equivocados, algo había cambiado. No porque lo demandé, sino porque la verdad tiene una manera de cambiar el aire. No necesitaba el reflector. Nunca quise el centro del escenario. Todo lo que siempre quise era mi asiento en el estrado y el poder silencioso y duradero de finalmente ser vista. Las semanas que siguieron fueron un torbellino silencioso, el tipo de drama que se desarrolla en llamadas telefónicas susurradas y mensajes de texto cuidadosamente elaborados, donde cada palabra se pesa antes de enviarse. Mi madre llamó 3 veces, cada conversación más incómoda que la anterior. No entendemos por qué nunca nos dijiste sobre tu posición, dijo durante la segunda llamada, como si ser jueza fuera una condición médica vergonzosa. Nunca preguntaron, respondí simplemente. Bueno, pero Camille está muy molesta. Dice que la hiciste quedar mal frente a la familia de Jonathan. Camille se hizo quedar mal frente a la familia de Jonathan. Yo solo respondí una pregunta. Hubo una pausa larga. Mi madre suspiró y pude imaginarla sentada en la cocina familiar, retorciendo el cable del teléfono como solía hacer cuando éramos niñas y ella tenía que lidiar con alguna crisis menor. Solo creo que podrías haber sido más delicada con la situación. Delicada. Otra palabra para invisible. Otra forma de pedirme que me hiciera más pequeña para la comodidad de otros. Mamá, dije, manteniendo mi voz pareja. Pasé 30 años siendo delicada. Ser honesta por
una vez no me convierte en la villana. No llamó después de eso. Camille, por otro lado, alternaba entre furia silenciosa e intentos torpes de control de daños. Sus mensajes de texto llegaban a intervalos irregulares, cada uno más revelador que el anterior. La familia de Jonathan está haciendo preguntas. No puedo creer que hayas planeado esto. Siempre has sido celosa. ¿Por qué no puedes simplemente ser feliz por mí? Esa última me hizo pausar. La leí 3 veces antes de entender completamente. La ironía, Camille, que había pasado décadas asegurándose de que yo fuera tratada como un accesorio en mi propia familia, ahora me acusaba de no poder ser feliz por ella, como si la felicidad fuera un recurso finito, y reconocer mis propios logros de alguna manera disminuyera los suyos. No respondía a ese mensaje tampoco. Algunas acusaciones son tan absurdas que dignificarlas con una respuesta solo les da credibilidad que no merecen. Lo que sí llegó inesperadamente fueron otras llamadas, colegas que habían visto las noticias locales, que habían escuchado la historia a través de la red de chismes legales que conecta todos los tribunales del estado. El consenso era unánimemente el mismo. Era tiempo. Debiste haberles dicho hace años quién eres, me dijo mi mentor, el juez Morrison, durante el almuerzo una semana después. La familia debería ser tu primer sistema de apoyo, no tu último recurso. No estaba ocultando nada, le expliqué. Simplemente, nunca preguntaron. Él me miró por encima de sus gafas, de la manera que había perfeccionado durante 40 años en el estrado. Clarice, hay una diferencia entre humildad y autotraición. Has estado viviendo como si tus logros fueran algo por lo que disculparte. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, sola en mi estudio, rodeada por los volúmenes de jurisprudencia que habían sido mis compañeros más constantes, me permití considerar la posibilidad de que había estado participando en mi propia invisibilidad, no por malicia, sino por supervivencia. Había aprendido tan joven que hacer ruido sobre mis éxitos solo invitaba a comparaciones dolorosas con Camille, que había desarrollado un reflejo de minimizar todo lo que lograba. Pero Morrison tenía razón. En algún punto, la autopreservación se había convertido en autotraición. Había pasado tanto tiempo protegiendo los sentimientos de mi familia que había olvidado proteger los míos. El momento decisivo llegó 3 semanas después, cuando mi asistente me informó que tenía una visitante. Dice que es su hermana, murmuró Sara, con la expresión cautelosa de alguien que había escuchado suficientes historias familiares dramáticas para reconocer una cuando estaba a punto de desarrollarse. Camille se veía diferente en mi oficina, más pequeña, de alguna manera, como si las dimensiones formales del espacio judicial hubieran reconfigurado su tamaño habitual. Llevaba un vestido azul marino que era claramente nuevo, probablemente comprado específicamente para esta visita, y sus manos temblaban ligeramente mientras se sentaba en la silla frente a mi escritorio. Bonita oficina, dijo, su voz forzadamente casual, mientras sus ojos se movían por las paredes forradas de libros, los diplomas enmarcados, las fotografías de ceremonias judiciales. Muy impresionante. Gracias, respondí, sin ofrecer elaboración. En mi tribunal, había aprendido que a veces el silencio era la herramienta más poderosa para obtener verdad. Mira, Clarice, comenzó, luego se detuvo, reconsiderando. Quiero decir, jueza Dalton, ¿cómo se supone que te llame ahora? Clarice está bien, somos hermanas. Ella sintió rápidamente, visiblemente aliviada. Bien, Clarice, yo vine porque creo que necesitamos hablar sobre lo que pasó en la fiesta. Esperé, la cosa es que no sabía sobre tu trabajo. Quiero decir, no sabía qué eras. Esto gesticuló vagamente alrededor de la oficina. Me siento terrible de que Jonathan y su familia, de que yo dije esas cosas. Hubo sinceridad en su voz, pero también algo más, algo que sonaba suspiciosamente como autopreservación. ¿Te sientes terrible por lo que dijiste? ¿O te sientes terrible porque te descubrieron diciéndolo? Pregunté. Su rostro se ruborizó. Eso es injusto. ¿Lo es? Sí, lo es. Nunca dijiste nada sobre ser jueza. Nunca mencionaste los casos importantes o la cobertura de noticias o cualquiera de eso. ¿Cómo se suponía que ibas a ver? Ahí estaba, la pregunta que había estado esperando durante décadas. Camille, dije calmadamente, en los últimos 10 años. ¿Cuántas veces me has preguntado sobre mi trabajo? Ella abrió la boca, luego la cerró. ¿Cuántas veces me preguntaste cómo estaba? ¿Qué casos estaba manejando? ¿Si estaba feliz? ¿Si tenía pareja? ¿Cuántas veces, en cualquier conversación que hemos tenido, mostraste curiosidad genuina sobre cualquier aspecto de mi vida? El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Pude ver el momento exacto en que entendió lo que estaba diciendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no del tipo que inspira simpatía, el tipo que viene cuando te enfrentas con una verdad que has estado evitando. Eso no es justo, susurró. Siempre pensé que no querías hablar de esas cosas. Siempre fuiste tan privada. Era privada porque cada vez que compartía algo, lo usabas en mi contra. Cada logro se convertía en una forma de que me dijeras que era demasiado ambiciosa. Cada promoción era evidencia de que no tenía vida personal. Cada vez que intentaba conectar contigo, encontrabas una manera de recordarme que no encajaba en tu mundo. No era mi intención. La intención no importa cuando el resultado es consistente. Mi voz se mantuvo pareja, profesional. Esta no era una conversación emocional para mí. Era una presentación de evidencia. Durante 30 años, me trataste como un personaje secundario en tu historia. Y cuando finalmente alguien me preguntó directamente sobre mi vida y respondí honestamente, tú lo tomaste como un ataque personal. Camille se limpió los ojos, manchando su rímel cuidadosamente aplicado, pero me hiciste quedar como una idiota frente a toda esa gente. No, Camille, tu ignorancia sobre mi vida te hizo quedar como una idiota frente a toda esa gente. Yo solo existí. La dureza de mis palabras la hizo retrasarse físicamente. Durante un momento vi un destello de la niña que solía ser, la hermana pequeña que lloraba cuando los otros niños no jugaban con ella. Pero ese momento pasó rápidamente, reemplazado por la expresión que conocía mejor, victimización performativa. ¿Sabes qué? Tal vez tienes razón, dijo, levantándose abruptamente de su silla. Tal vez soy una hermana terrible, pero al menos yo trataba, al menos yo invitaba, al menos yo mantenía contacto. ¿Mantenías contacto? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. Camille, la última vez que me llamaste sin necesitar algo fue ¿cuándo? Para mi cumpleaños del año pasado, hace 2 años, 3. Ella no respondió, pero la forma en que evitó mi mirada me dio la respuesta. Me invitabas a eventos
momentos donde podía ser útil o donde mi ausencia se notaría. Me mantenías en los márgenes de tu vida lo suficiente para poder decir que teníamos una relación, pero nunca lo suficiente cerca como para que pudieras conocerme realmente. Eso no es verdad, no lo es. Dime una cosa sobre mi vida actual que no hayas aprendido en esa fiesta. Una sola cosa. El silencio regresó, más pesado esta vez. Camille miró por la ventana de mi oficina, hacia el centro de la ciudad que se extendía abajo. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña, derrotada. No sé nada sobre ti, admitió. Supongo que no me di cuenta de que no sabía. Era lo más cerca de una disculpa real que había escuchado de ella en décadas. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Pregunté, mi voz suavizándose ligeramente. No es que no supieras sobre mi carrera. Es que nunca quisiste saber. Durante años, asumiste que no tenía nada interesante que ofrecer y esa suposición se volvió tan cómoda que nunca la cuestionaste. ¿Cómo arreglamos esto? Preguntó, y por primera vez en nuestra conversación sonó genuinamente vulnerable. No sé si podemos, respondí honestamente. Las relaciones requieren curiosidad mutua, respeto mutuo. No puedes construir eso retroactivamente, pero somos hermanas. Ser hermanas es biología. Camille, ser familia es elección. Y durante la mayoría de nuestras vidas adultas, ninguna de nosotras eligió realmente a la otra. Su quedó ahí por un momento más, procesando. Luego asintió lentamente y se dirigió hacia la puerta. Con la mano en el pomo, se volteó una última vez. Para lo que vale, dijo. Estoy orgullosa de ti. Debería habértelo dicho hace mucho tiempo. Después de que se fue, me quedé en mi oficina hasta mucho después de que el edificio se vaciara. A través de la ventana, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas terrestres, cada una representando vidas siendo vividas, decisiones siendo tomadas, verdades siendo dichas ocultadas. Pensé en el peso de los secretos, no los dramáticos y dañinos, sino los ordinarios, los pequeños silencios que construimos alrededor de nosotros mismos como protección que gradualmente se convierten en prisiones. Durante años, había permitido que mi familia me mantuviera en una caja etiquetada callada, seria, sin vida, porque era más fácil que luchar contra sus percepciones. Pero el costo de esa facilidad había sido enorme. Había perdido décadas de posibles conexiones genuinas, no solo con Camille, sino con mis padres también. Había permitido que el miedo al conflicto me robara la posibilidad de ser verdaderamente conocida. Esa noche, por primera vez en años, llamé a mi madre. Clarice, su voz sonaba sorprendida. ¿Está todo bien? Todo está bien, mamá. Solo quería hablar. Oh, bien. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está papá? Hubo una pausa, como si no estuviera segura de cómo responder a una pregunta tan directa de mí. Estamos bien. Tu padre tiene algunos problemas con la artritis. Yo me uní a un club de jardinería. Cuéntame sobre el club de jardinería. Y lo hizo. Durante la siguiente hora, mi madre me habló sobre sus nuevas amigas, sobre las plantas que estaba aprendiendo a cultivar, sobre el pequeño drama de quien conseguía los mejores espacios en el jardín comunitario. Eran detalles mundanos, ordinarios, el tipo de conversación que había evitado durante años porque parecía superficial comparada con las complejidades de la ley. Pero mientras escuchaba, me di cuenta de que no era superficial en absoluto. Era humana, era real, era mi madre tratando de conectar conmigo de la única manera que sabía. Mamá, dije cuando hubo una pausa natural en la conversación alguna. ¿Ves? Te preguntas por qué nunca hablamos de mi trabajo. Otra pausa, más larga esta vez. Siempre pensé que no querías hablar de ello, dijo finalmente. Siempre fuiste tan independiente. Incluso cuando eras pequeña, no pedías ayuda. Pensé que no nos necesitabas. Todos necesitamos que nos necesiten, mamá. Solo porque no lo pida, no significa que no lo quiera. Pude escucharla llorar suavemente al otro lado de la línea. He estado tan orgullosa de ti, susurró. Cuando veo tu nombre en el periódico o cuando alguien menciona el tribunal, siempre digo esa es mi hija, pero nunca supe cómo decírtelo. A ti, puedes decírmelo ahora. Estoy orgullosa de ti, Clarice. Estoy tan orgullosa de quien te has convertido. Fueron palabras que había estado esperando escuchar durante décadas, pero cuando finalmente llegaron, me sorprendió descubrir que ya no las necesitaba de la misma manera. El agujero que una vez habían llenado ya se había curado por otros medios, por el respeto que había ganado en mi carrera, por la diferencia que había hecho en mi comunidad, por la paz que había encontrado en simplemente ser quien era, reconocida o no, pero aún se sintió bien escucharlas. Las semanas siguientes trajeron más conversaciones con mi padre, que resultó ser más observador de lo que había dado crédito, con colegas que compartieron sus propias historias de dinámicas familiares complicadas, con amigos que habían visto mi lucha desde afuera pero habían respetado mi privacidad demasiado como para comentar. Lentamente comencé a entender que la fiesta de compromiso de Camille no había sido el final de algo, sino el comienzo de conversaciones que debería haber tenido años atrás, el comienzo de relacionarme con mi familia como un adulto completo en lugar de la versión reducida de mí misma que había presentado por conveniencia. Y mientras algunas de esas conversaciones fueron difíciles, mientras algunas revelaron heridas que tomaron tiempo sanar, también revelaron posibilidades que había dado por perdidas. Camille y yo comenzamos a hablar regularmente, conversaciones incómodas y tentativas al principio, pero gradualmente más genuinas. Me contó sobre sus inseguridades, sobre cómo mi éxito silencioso la había hecho sentir inadecuada de maneras que nunca había sabido cómo articular. Yo le conté sobre mi soledad, sobre cómo su aparente facilidad con las relaciones me había hecho sentir defectuosa. Siempre pensé que tenías todo resuelto, me dijo durante una de nuestras llamadas, incluso cuando éramos niñas. Parecías tan segura de ti misma. Yo siempre pensé que tú tenías todo resuelto, respondí. Siempre supiste cómo hacer que la gente te quisiera, pero nunca supe cómo hacer que me respetaran, admitió. Tú siempre tuviste eso. Era una revelación que recontextualizó décadas de historia entre nosotras. No habíamos sido competidoras tanto como habíamos sido extrañas, cada una, asumiendo que la otra tenía los secretos que nos faltaban. Los meses pasaron. La boda de Camille y Jonathan se llevó a cabo como se planeó, pero esta vez fue incluida de manera diferente. No solo como la hermana distante que se toleraba, sino como la jueza Clarice Dalton, hermana de la novia, que había sido específicamente solicitada por varios de los invitados que habían
habían escuchado mi historia y querían conocerme. Durante la recepción, me encontré teniendo conversaciones sustanciales sobre jurisprudencia, sobre la reforma del sistema judicial, sobre el equilibrio entre justicia y misericordia. Eran los tipos de conversaciones que había tenido en contextos profesionales durante años, pero nunca en un evento familiar. Jonathan, para su crédito, se acercó a mí temprano en la noche. Quiero disculparme, dijo directamente, por las suposiciones que hice, por la forma en que hablé contigo. No tengo excusa excepto ignorancia, y eso no es realmente una excusa. Está bien, le dije, pero tal vez la próxima vez hagas preguntas antes de hacer suposiciones. Definitivamente, lo haré. Resultó ser un buen hombre, solo uno que había sido alimentado con información incompleta. Su familia, una vez que entendieron quién era realmente, me trataron con el respeto que mi posición merecía, pero más importante, me trataron con curiosidad sobre quién era como persona. Al final de la noche, mientras la fiesta se desvanecía y los invitados comenzaban a irse, Kemil se acercó a mí en el jardín donde había salido por aire fresco. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por venir, por quedarte, por darme la oportunidad de conocerte. Mire a mí, hermana, realmente la miré, tal vez por primera vez en años. Todavía llevaba su vestido de novia, pero había perdido parte de su perfección durante la noche. Su cabello estaba ligeramente despeinado, su maquillaje un poco manchado, sus zapatos ahora colgando de su mano en lugar de en sus pies. Se veía humana de una manera que rara vez permitía. Gracias por querer conocerme, respondí. No sé si nuestra relación alguna vez será lo que podría haber sido si hubiéramos comenzado diferente. Décadas de patrones son difíciles de romper, y ambas somos adultas establecidas con vidas y personalidades completamente formadas. Pero es algo, es real, es honesto, y tal vez eso es suficiente. Ahora, sentada en mi oficina en una tarde de viernes, leyendo un caso que requerirá cuidadosa consideración durante el fin de semana, reflexiono sobre el poder extraño de la verdad, cómo puede ser tanto destructiva como curativa, cómo puede terminar relaciones y comenzar otras, cómo algo tan simple como responder honestamente a una pregunta puede cambiar el curso de toda una familia. Mi teléfono suena, el identificador de llamadas dice Kemil. Hola, respondo. Hola, Clarice. ¿Tienes unos minutos? Por supuesto. ¿Qué pasa? Nada malo, solo quería escuchar tu voz y preguntarte sobre tu día. Sonrío, algo que no hubiera hecho automáticamente en una llamada de Kemil hace un año. Mi día fue bueno, le digo, interesante, desafiante. ¿Quieres escuchar sobre ello? Sí, dice, y puedo escuchar la sonrisa en su voz también. Realmente sí. Por primera vez en nuestras vidas adultas, le cuento a mi hermana sobre mi día, no los detalles que no puedo compartir debido a la confidencialidad judicial, sino los sentimientos, los desafíos, las pequeñas victorias y frustraciones que componen una vida profesional. Le hablo sobre el peso de las decisiones, sobre la responsabilidad de tener el destino de otras personas en mis manos, sobre la satisfacción de ver justicia servida. Ella escucha, hace preguntas, ofrece perspectivas que no había considerado, no porque sea abogada o jueza, sino porque es humana. Y los problemas humanos trascienden los campos profesionales. Cuando terminamos de hablar, casi una hora después, me doy cuenta de que esta es la conversación más larga y sustancial que hemos tenido en años, tal vez décadas. Esto fue agradable, dice antes de colgar. Sí, lo fue. ¿Podemos hacerlo otra vez la próxima semana? Me encantaría. Después de que cuelga, me siento en mi silla y miro por la ventana hacia la ciudad que se está preparando para el fin de semana. Las calles están llenas de gente dirigiéndose a casa, a cenas, a vidas que han construido para sí mismos. Yo también me dirijo a casa pronto, a mi apartamento silencioso con sus estantes llenos de libros y su vista del parque. Es una vida buena, una vida que he elegido y moldeado según mis propios términos, pero ya no es una vida que tengo que defender o explicar o minimizar para la comodidad de otros. Es simplemente mi vida, y por primera vez en mucho tiempo, eso se siente como suficiente. Mi secretaria toca la puerta. Jueza Dalton, ¿algo más para hoy? No. Sara, puedes irte. Ten un buen fin de semana. Usted también, jueza. Mientras empaco mis cosas, pienso en la pregunta que Kemil me hizo durante una de nuestras conversaciones recientes. ¿Alguna vez te arrepientes de no habérselos dicho antes sobre tu carrera? Quiero decir, había considerado la pregunta cuidadosamente antes de responder. No me arrepiento de la privacidad, le había dicho finalmente. Me arrepiento de la suposición de que tenía que elegir entre ser exitosa y ser amada. Me llevó demasiado tiempo darme cuenta de que no era una elección que tenía que hacer. Ahora, cerrando mi oficina por el día, me doy cuenta de que hay otra verdad que he llegado a entender. El reconocimiento no crea valor, crea visibilidad. Mi trabajo siempre había sido importante. Mis logros siempre habían sido reales. Mi vida siempre había tenido significado. Lo que cambió no fue el valor de estas cosas, sino la disposición de otras personas a verlas. Y aunque es gratificante ser vista, es aún más poderoso llegar a un lugar donde no necesitas ser vista para saber quién eres. Camino hacia el estacionamiento, hacia mi auto, hacia mi fin de semana, hacia mi vida. Una vida que ya no requiere explicación o aprobación. Una vida que existe en sus propios términos, en su propia escala, con su propio tipo de grandeza silenciosa. Una vida que, después de todos estos años, finalmente es completamente mía.